quiero compartir con ustedes el título que se llama La lluvia tardía. Siempre, ¿no? Por años hemos estado escuchando, ¿no? Que como somos el pueblo elegido, decimos que ya va a llegar, ¿no? Ya va a llegar la lluvia tardía, ¿no? Y Dios va a impartirnos sus bendiciones para que nosotros podamos también hacer la obra misionera, decimos, de enseñar la palabra de Dios a todo el mundo, ¿no? Siempre se nos ha dicho así, ¿no? Que estamos esperando la lluvia tardía, ¿no? Pero nunca se nos ha dicho que debe haber una preparación antes, ¿no? Para la lluvia tardía, ¿no? Quería hacer recordar la historia. ¿Se acuerdan de Moisés? La historia de Moisés. Moisés está 40 años en el desierto, preparándose, ¿no? Para el regreso de nuevo a Egipto, ¿no? Para rescatar a su hermano por mandato de Dios, ¿no? Moisés, en sus 40 años, siempre ha sido obediente a Dios. Por eso es que cuando él ve la zarza ardiendo, él se acerca, porque él ya sabía, digamos, porque su mamá le había enseñado bien con respecto a Dios, la creación y todo eso, ¿no? Y por eso nosotros sabemos, ¿no? Que Moisés escribió los 5 libros, ¿no? Moisés, en su momento, Dios le comisiona, ¿no? Para el regreso a Egipto, ¿no? Moisés está apto, dispuesto, ¿no? Pero pasa algo cuando él está yendo, ¿no? Dios le dice, ve, y entonces él obedece la voz de Dios. Y de repente le aparece un ángel, ¿no? Para destruirlo. Y ahora uno dice, ¿cómo eso? Moisés obedece a Dios y aparece un ángel para destruirlo, dice la Escritura, ¿no? Y ustedes ven, ¿no? La historia de que Séfora, la mujer, toma al hijo menor, al cual no había sido circuncidado, ¿no? Algo que Moisés había dejado pasar por alto, ¿no? Por consentimiento de la esposa. Quizá diría, no, es muy chiquito, no estamos allá con Israel, ¿para qué le vamos a circuncidar? Dice, ¿no? Pero en el momento de que Dios le comisiona, ¿no? Y cuando Moisés está dispuesto para hacer esta obra misionera, ¿no? De ir a su pueblo, le aparece el ángel y él automáticamente recuerda, ¿no? Por eso es que Séfora también sabía, por eso es que ahí nomás toma al chiquito y le circuncida y dice, a la verdad tú eres esposo de Sara. Y entonces, de ese momento de que han arreglado su situación, Moisés está apto para seguir su camino hasta llegar a Egipto, ¿no? Acuérdense que iban en una actividad misionera, ¿no? De salvar al pueblo de Israel, ¿no? Por mano de Moisés, pero por mandato de Jehová. Así también ahora, ¿no? La palabra dice, ¿no? ¿Cuánto es que, así como Moisés descuidó este mandamiento, ¿no? Dios no podía ayudarlo. Moisés iba a hacer una grande obra, ¿no? Pero como había una falta en él, Dios tenía que hacer que él remediara eso, ¿no? Si no, no podía ayudarlo. ¿Por qué? Porque en esa misión Satanás iba a oponérsele cuanto más pudiera, ¿no? Y para que Dios lo pueda proteger, él tenía que estar al día con Dios, ¿no? Ahora, desde que el hijo es circuncidado, entonces Moisés puede ir libremente y Dios podía mandarle la ayuda, ¿no? Con los ángeles para que Satanás no lo atacara, así como lo ha hecho, digamos, en diferentes maneras contra el pueblo de Dios, ¿no? Y a veces también hoy decimos, ¿no? ¿Cómo es que descuidamos, ¿no? Los mandamientos de Dios? El sábado pasado estuve en Jujuy y estuve temprano por suerte, ¿no? Y era a las 10:30, no aparecía nadie. Y yo digo, justo el tema, y al rato aparece una hermana con su hijita, ¿no? Y bueno, digo, ¿qué vamos a hacer? Empecemos, ¿no? Pues no vamos a esperar, ya van a ser las 11, digo, ustedes vean. Y habíamos 3 hermanos, y empecemos, digo, porque si no, bueno, empezamos, hicimos la escuela sabática y de ahí nomás pasamos, digamos, a la segunda parte. Entonces digo, hermanos, no se van a ofender por lo que digo, ¿no? Porque el tema que yo estoy dando, o sea, ustedes están en la escuela sabática y están tomando, están en este caso de Moisés, la falla de Moisés cuando él iba a hacer la obra esta de ir a Egipto. Pero vemos cómo es que Dios se le interpuso porque Moisés tenía una falla, que había descuidado la circuncisión de su hijo. Mientras él charlaba con Dios estaba apto, pero cuando Dios le manda, Dios tiene que salir a interferir. ¿Por qué? Porque había algo que él no había solucionado y era el mandamiento de la circuncisión, que Dios había dicho que sería una señal de pacto del pueblo de Dios, ¿no? Así que él
Mientras él decía así, pero había algo que él le iba a dificultar en el camino, ¿no? Y Dios tuvo que hacer que él lo solucionara, ¿no? Y digo, ¿no? Como es que, así como él, ¿no? Es una enseñanza para nosotros. Como es que nosotros descuidamos también un mandamiento, ¿no? Y yo decía, ¿cuál es el mandamiento que nosotros descuidamos? Digo, porque esto me toca a mí también, no es que yo lo estoy diciendo a usted, a mí me toca también, le digo, ¿no? Descuidamos un mandamiento y dicen, no, pero hay algo más grave todavía. Nosotros somos pueblo de Dios, adventista del séptimo día. Decimos así, ¿cierto? Sí. Hay algo que nosotros estamos descuidando y tiene que ver con este sábado, con este día de reposo. Y que sepan, son las 11 y no hay hermanos, digo. Estamos yo y usted nada más. ¿Y dónde están los hermanos? Y van a venir los hermanos y van a decir que el día de reposo, el día del Señor, todo, y no aparece ninguno. Digo, ese es el mandamiento que nosotros estamos descuidando. Decimos que somos el pueblo elegido de Dios, pero descuidamos, digamos, el cuarto mandamiento. Aunque nosotros seamos bautizados en la iglesia adventista del séptimo día, y es el mandamiento que descuidamos. Ahora suenan críticas, yo mismo me hago la pregunta, ¿cómo es que yo reacciono a un sábado? Acuérdate que el sábado empieza el viernes a la tarde a la puesta del sol y termina el sábado a la puesta del sol. Así que bueno, ya el viernes, hermano, ya viene el día de reposo, uno tiene que estar preparado, cosa que al otro día uno esté feliz. Y le digo, ustedes van, hacen trámite, cualquier cosa de trámite, trabajo inclusive cuando tiene que sacar turno, a lo mejor usted va a las 7 y dice, no hay turno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar a las 2 de la mañana para sacar turno, y usted está a las 2 de la mañana para poder conseguir un turno. Acuérdense para cosas seculares, digamos, que tienen que ver con la vida social, lo que sea, digo, no inclusive hasta para comprar algo, le digo, ¿no? Usted llega temprano, digo, ¿no? Y sin embargo, para Dios ya nos dice, el viernes a la tarde ya tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque mañana es santo sábado. Y nosotros no estamos así, ese mandamiento que nosotros menospreciamos. Son las 11 y justo llega una hermana y da el caso, entonces tengo que explicar, y la hermana tiene razón, hermano. En realidad decimos que somos adventistas del séptimo día, y sin embargo no, yo estoy trabajando hasta 2 sábados que no vengo, y he estado trabajando el viernes hasta las 3 de la mañana. Es por eso razón, le dicen, esto lo que estamos haciendo ahora no es para criticar, porque tiene que ver con Dios. Y ellos dan su testimonio, es cierto, y fallamos en eso, descuidamos un mandamiento que sería, digamos, el sábado, ¿no? Que a veces nosotros decimos, no, que mañana tengo que ir a la reunión, pero nosotros ya empezamos mal, ¿no? Lo mismo que Moisés dice, no, sí, Señor, yo voy, ya que le solucionaste el problema, que yo no quería ir porque no sé hablar, y me dijiste que vas a enviar a Aarón, entonces voy contento. Ve Moisés, y cuando él está yendo, entonces Dios le sale en el cuento. ¿Por qué? Porque tenía que arreglar su situación. Y nosotros decimos eso también, ¿no? Acuérdense que hablamos de la lluvia tardía. Inclusive los mismos hermanos comentaban, ¿no? Que cuando estaban en la asociación a veces se ha tocado el tema de la lluvia tardía. Dice, estamos esperando porque en algún momento va a venir la lluvia tardía para que nosotros demos el mensaje final. Pero se han olvidado de la preparación, pues. Primero está la preparación, la consagración, si no Dios no puede enviarte el Espíritu Santo. Esa es la historia que he tenido este sábado pasado, ¿no? En Alto Comedero, ¿no? Y cerca a las 12 han empezado a aparecer los hermanitos, ¿no? Y volvimos a repasar el tema para que se vea que no era como que uno estaba criticando, sino que se daba que la predicación era justita, ¿no? Y yo tengo algo para compartirles acá. Dice, ¿cómo nos capacita? Jesús sería uno de esos, ¿no? Dice, disposición voluntaria para testificar, dice, ¿no? Hay esa disposición voluntaria para testificar. Yo me pregunto a mí mismo, ¿no? Pero la pregunta es para cada uno, si estoy dispuesto voluntariamente para testificar de la palabra de Dios. Hay ese espíritu en nosotros. Es para que nosotros pensemos, yo digo, soy el pueblo de Dios, pero está esa voluntad, digamos, de decir, Señor, yo quiero enseñar tu palabra, así, está eso en nosotros. Dice, el don del Espíritu no es simplemente una manifestación emocional o una experiencia de éxtasis. Su presencia trae la justicia de Cristo a nuestro corazón. Podemos ver eso en Romanos capítulo 8, para que no quede así, ¿no? Dice que su presencia trae la justicia de Cristo a nuestro corazón. Sería, digamos, la presencia del Espíritu Santo. Si alguien lo tiene, Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así dice, si alguno no hace, el Espíritu de Cristo no está en vosotros. Entonces uno debe proceder, ¿no?, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Inclusive ni siquiera podemos testificar, ¿no?, sabiendo la palabra de Dios, ¿no? Y el poder para testificar, efectivamente, por él Jesús prometió, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso lo dice Jesús, ¿no?, antes de Pentecostés, cuando él está subiendo al cielo, ¿no? Eso está en Hechos capítulo 1, 8, lo sabemos de memoria, un montón de veces lo hemos repasado eso, ¿no? Dice, la promesa se cumplió y la comisión se llevó a cabo exitosamente, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. En 8:4 dice esto, ¿no? Acuérdense que el Espíritu Santo llega en circunstancias de que el pueblo estaba preparado para recibirlo, ¿no? Eran 120 discípulos, ¿no? Jesús le dice, vayan al aposento alto y esperen 10 días, dice, ¿no? Y en esos 10 días, al principio ellos llegaban así, con cada uno, ¿no?, presumiendo cómo era o qué iba a hacer, cómo es que alguno decía, yo estuve más cerca de Jesús, el otro no, el otro quería ser a la mano derecha, a la mano izquierda. En fin, ¿no? Ese era el primer día, el segundo día ya era menos, el tercer día ya era menos, el cuarto, el quinto, finalmente ellos tuvieron que reflexionar de acuerdo a lo que había en su corazón y recordando la palabra de Dios, ¿no? Por eso usted lee Hechos, antes de terminar el capítulo 1, y versículo 2, el capítulo 2 dice que estaban todos unánimes, dice, ¿no? Y en el momento justo de que ellos estaban orando por la promesa de Dios, se cumple la palabra de Dios y llega la lluvia del Espíritu Santo, ¿no? Podemos ver la historia, ¿no? Y ellos salieron con poder para predicar hasta lo último de la tierra, ¿no? Pero había un proceso, ¿no? Y el proceso era de preparación, de examinarse en su corazón, su situación, a ver cómo estaba con Dios, ¿no? Y justamente ellos, esa aflicción de estar 10 días, se dio que la palabra se cumpla, ¿no? Llegado el momento justo, en el momento justo, viene la lluvia temprana para ellos, ¿no? Porque su corazón estaba dispuesto a recibirlo. Si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe, dice, ¿no? Y sin mover de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él testifica después en Colosenses 1:13, ¿no? Él dice, yo fui primero, dice, ¿no? Apóstol de Jesucristo, la palabra de Dios se predica hasta el último rincón, dice, en aquellos tiempos, ¿no? Y por eso es que Pablo dice, ¿se acuerdan cuando él dice, los muertos en Cristo resucitarán primero? Y él dice, luego nosotros los que hayamos llegado. ¿Por qué? Porque en su tiempo la palabra de Dios había sido esparcida hasta el último rincón, ¿no? Por eso él decía, Jesús ya viene, dice, ¿no? Y vemos, ¿no?, en este proceso de qué manera trabaja el Espíritu Santo, ¿no? Gracias a la cooperación del Espíritu Divino, las labores de los hombres humildes a quienes Cristo había escogido conmovieron al mundo. En una generación el Evangelio llegó a toda la nación que existía bajo el cielo. Ha sido en los tiempos de los Hechos de los Apóstoles, en los tiempos de Pablo mismo, ¿no? El desafío que afrontamos es aún más demandante. La población de la tierra ha aumentado dramáticamente desde el primer siglo, ¿no? Acuérdense que a veces hablan de la cantidad de habitantes que hay en el mundo. Hay cerca de 8.000, pasando ya los 8.000 millones de habitantes. O sea, quiere decir, ¿no?, que el esfuerzo de predicar la palabra de Dios o la preparación de su siervo debe ser mayor, ¿no? Porque uno dice, tenemos 8 millones de habitantes a quienes predicar, ¿no? Muchas áreas sin embargo, no han sido penetradas por el Evangelio. El Señor ha anunciado que el fin no vendrá hasta que no se haya proclamado el mensaje de salvación a todo
el mundo. Eso está en Mateo 24, 14. Acuérdense que Mateo, el capítulo Mateo de este tiempo, ¿no? Y en Mateo 24, 14 dice el Evangelio del Reino será predicado a toda nación, a toda tribu y lengua. ¿Para qué? Para testimonio, dice, ¿no? Y entonces vendrá el fin, dice, ¿no? ¿Ha considerado usted de qué manera podría brindar su contribución en realizar esta gran empresa? Personalmente, para mí, para cada uno de ustedes, ¿ha considerado cómo puede cooperar con Dios para que se cumpla esta palabra que Dios ha dicho? Siempre es a través de nuestra preparación, ¿no? Lo que hay en nuestro corazón y una disposición voluntaria para testificar de Cristo, ¿no? Si no, Dios no va a mandar la lluvia tardía, ¿no? El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. ¿Colaboramos con Dios nosotros como hijos de Dios que decimos que somos? Por mi parte, yo digo, hablo por mí mismo, yo creo que no, ¿no? Y esa pregunta debe ser para cada uno de nosotros. A veces decimos, oramos, hacemos esto, aquello, pero no colaboramos, digamos, en una actividad real, sería, ¿no? La gente debe ver que somos hijos de Dios, pero no lo estamos haciendo. Y Jesús no va a enviar su lluvia tardía hasta que esto ocurra. La confesión, la humillación del corazón, el arrepentimiento sincero, la oración fervorosa y la disposición para testificar son las condiciones que debemos cumplir en colaboración con los esfuerzos de Dios para estar en condición de recibir la lluvia tardía. Acuérdense que si queremos que Dios nos envíe la lluvia tardía para predicar, ya que decimos que somos el pueblo de Dios, para que podamos iluminar a todas las naciones debemos prepararnos, ¿no? Revisar cómo estoy por dentro, todos los detalles, ¿no? A veces yo me puedo fijar cómo es mi hermana, ¿no? Yo puedo verlo, todos los defectos que ella tiene, ¿no? Pero no me estoy mirando dentro de mí, ¿no? Inclusive al mirarle yo los defectos que tiene mi hermana, lo hago con egoísmo, de otra manera, yo ya estoy pecando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya estoy buscando a mi hermana, no estoy diciendo, ya estás así, pero al decir esto yo no estoy viendo que yo en ese momento estoy peor que ella. ¿Por qué? Porque estoy haciendo esto. Entonces eso es lo que Dios me dice a mí, que me revise el corazón, cómo soy para con ella, para con aquellos que no, digamos, se relacionan con lo que nosotros creemos. Todo eso tiene que ver, ¿no? En la preparación, ¿no? Y debemos consagrarnos a Dios, ¿no? Y purificar nuestros corazones para que Dios pueda mandarnos la lluvia tardía, tanto este milagro que nosotros tanto esperamos, ¿no? Entonces debe haber una disposición voluntaria para que Dios pueda trabajar en nosotros, ¿no? Estamos viviendo en el tiempo de preparación, en la hora señalada por Dios. Cuando el Señor ve que su pueblo está listo, conferirá el sello del tiempo del fin y enviará la lluvia tardía sobre sus hijos. La evidencia sugiere que su obra será ejecutada por la iglesia en todo el mundo, no solo en áreas locales, ¿no? El Pentecostés fue el gran derramamiento del Espíritu Santo sobre toda su iglesia vigilante, ¿no? Los 120 discípulos que estaban ahí en el aposento alto, primero se miraban así los defectos, pero finalmente cuando ellos piensan en la promesa de Jesucristo, ellos tuvieron que verse por dentro, ¿no? ¿Y qué pasaba después? Inclusive ahí estaba María. Acuérdense que los hermanos de Jesús, en una parte de la Escritura dice que no creían en él, ¿no? La incredulidad de los hermanos de Jesús, ¿no? Finalmente ahí tuvieron que comprender, ¿no? Y prepararse también para recibir la lluvia tardía, ¿no? Ellos hicieron un examen de su corazón, ¿no? El Pentecostés, vuelvo a leer, fue el gran derramamiento del Espíritu Santo sobre toda su iglesia vigilante, no sobre grupos aislados dentro de la iglesia. De manera similar, la repetición del Pentecostés se producirá sobre la iglesia en su conjunto. Después de que el sello de Dios y la lluvia tardía
han sido recibidos por los que están listos para estos dones, seguirá un breve periodo designado como el tiempo del sellamiento. Habiendo recibido la lluvia tardía, el pueblo de Dios que fue sellado se empeñará en un esfuerzo evangelizador sin precedente. Fortalecidos con la presencia del Espíritu Santo, proclamarán el mensaje del Señor a todo el mundo. Los que respondan y acepten a Cristo y su verdad, también recibirán el sello de Dios y la lluvia tardía. El Señor realizará una obra rápida en el corazón de quienes han llegado a trabajar en la viña del Señor a la hora undécima. Sabemos esa nota en Mateo 20, capítulo 6, versículo 9, versículo 14, 15. Los trabajadores de la hora undécima, la última, ¿no? Ellos van a salir a predicar también, ¿no? Decía esto, ¿no? Mientras estaban reunidos los hermanos, ¿no? Esto va a dolerles, digo, ¿no? Acuérdense que cuando Jesús dice, si no hablan ustedes, dice, las piedras van a dar testimonio, dice, ¿no? ¿Qué tal? Le digo, ¿no? Como adventista, el séptimo día ya aparece otro hermano que nosotros le decimos, bueno, ellos están en error. Mientras yo vengo por la plazoleta, estoy viniendo acá, estoy hablando así de otra cosa, y estoy diciendo, ayer hice este, y mientras son las 10, falta todavía los hermanos llegan a las 10:30, puede decir yo, ¿no? Un poquito más tarde, y aparece alguien, ¿no? Ahí, que viene con todo, predicando la palabra de Dios, y no es de nuestro grupo, y te viene, y de repente, acuérdense, ¿no? Digo, en este momento, en toda la iglesia hay personas que mientras se predica, ellos están examinando la escritura, y si el que está predicando está en lo correcto, dicen, es cierto, y si predica y no lo correcto, dicen, no es así. Pero no están hablando ahí, ¿no? En su corazón están escudriñando las palabras de verdad, le digo, ¿no? Y de repente viene el Espíritu Santo sobre esas personas. ¿Por qué? Porque saben el mensaje del tercer ángel y vienen y me predica a mí, por ejemplo. No sabe que yo soy adventista del séptimo día, él viene y me dice, Señor, dice, yo he descubierto que los sábados debo estar en la iglesia. Mira lo que dice Éxodo capítulo 20, 8 al 11. ¿Qué diría yo, digamos? El que me diga, yo no soy adventista, no soy de esta iglesia, así, ¿qué diría yo? Yo en ese momento, si tengo mi corazón preparado como, para recibir esta amonestación, si tiene razón, hermano, amén, es cierto. Pero si no tengo preparado el corazón, voy a ser igual como ese que ha matado a Esteban. Esteban les predica desde el principio de todo lo que la Biblia enseña hasta llegar a Jesucristo. Y los fariseos y escribas y todo aquello que sabía de la palabra de Dios no lo querían escuchar. Cuando él dice, ustedes veo al Padre a la diestra de Dios, ellos taparon los oídos. Así le hacían los dientes rechinar, dice, apéndenle, y por esa causa, digamos, mataron a Jesucristo, a Esteban. Y si alguien aparece en este momento, nosotros vamos a sentir esa ira, digamos, así como ustedes han sentido esta mañana cuando yo tocaba el tema de que cómo es que nosotros nos relacionamos con Dios justamente en un día sábado. Yo sé que había bronca esta mañana, digo, y a mí me ha tocado también, le digo, es cierto, hermano, pero prepárense para esto, ¿no? Porque en algún momento va a aparecer alguien y nos va a dar justo en las llagas, le digo, ¿no? Y el fin del tiempo del sellamiento coincidirá con la terminación del juicio previo a la segunda venida de Jesús. Y entonces el tiempo de gracia terminará para todos los habitantes de la tierra. Esperamos la lluvia tardía, ¿no? ¿Para qué? Digamos, para predicar la palabra de Dios, ¿no? Podemos buscar Apocalipsis capítulo 7, 3, que seguro algunos lo sabemos de memoria, que habla, ¿no? del sellamiento, o sea, de los siervos que gimen y claman, diría a Ezequiel capítulo 9, ¿no? Y acá está hablando del sellamiento de los siervos, puede ser, ¿no? Cuando dice siervos, está hablando de personas que ya estaban dispuestas, ¿no? A servirle a Dios, ¿no? Entonces viene el sellamiento. Y tenemos también en 8.5. ¿Alguien se anima a leer 8.5? Apocalipsis 8.5. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Tiene que ver con la segunda venida de Jesús. No, primero está el sellamiento en
Apocalipsis 7:3, ¿no? Usted puede leer y va a ver, digamos, las características de todo, digamos, la grande multitud, todo, ¿no? Ahí están las palabras clave, digamos, ¿qué tienen estas personas, ¿no? Y en 8:5 habla del juicio, ¿no? Y tenemos el 22:11, cuando ya la puerta de la gracia se ha cerrado, ¿no? ¿Qué dice? Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, dice, y el que es justo, practique la justicia, ¿no? Resumiendo, entre otras palabras más, ¿no? Ahí es el sellamiento es para esa fortaleza que va a venir, digamos, en la grande tribulación, ¿no? Luego, dice, ocurrirá el tiempo de angustia más terrible, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Por ejemplo, en Daniel 12:1 dice eso, ¿no? Podemos leer esto, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantó Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Así es, ¿no? Tiempo de angustia. Cuando los que estén perdidos se esfuercen por destruir al pueblo fiel de Dios, sufrirán las 7 postreras plagas. Habla de Apocalipsis capítulo 15, versículo 5. Si alguien lo tiene, puede anotarlo también, ¿no? Apocalipsis capítulo 15, versículo, este es largo, ¿no? Del 5 al 16, 21, habla de las plagas, ¿no? Cómo es que las plagas caen sobre los desobedientes, ¿no? Que no recibieron el amor de la verdad, ¿no? A pesar de que los sellados serán protegidos de las plagas y guardados de pecar por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, no serán librados de sufrir un periodo intenso de angustia mental, referido en la Biblia como el tiempo de la angustia de Jacob. Sabemos la historia de Jacob, ¿no? Podemos verla ahí para refrescar nuestra memoria en Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30, 4 al 8. Leo yo, ¿no? Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor y de espanto, y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, ¿no? Está hablando de la angustia de Jacob, ¿no? En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyunturas, y extranjero no lo volverá más a poner en servidumbre. El extranjero sería, digamos, en este momento Satanás, ¿no? Quien te pone, digamos, a servidumbre de él, ¿no? A causa de la desobediencia, ¿no? Acá está hablando de la angustia de Jacob. ¿Se acuerdan por qué Jacob había sufrido en su tiempo cuando está volviendo a sus hermanos? Dice, como Jacob, cuyo pecado habían sido previamente perdonados, que luchó con Dios para encontrar aceptación y seguridad. Podemos verlo en Génesis capítulo 32, versículo 22 a 32. Es largo, resumo, ¿no? Acá Jacob, de repente, ¿no? Dios le dice que vuelva a su parentela. Él está volviendo, ¿no? Y cuando está volviendo, él se entera de que su hermano viene al encuentro, ¿no? Y que venía con un ejército así dividido, ¿no? Entonces dice que mi hermano viene a destruirme. Y él recordaba, ¿no? Por qué causa el hermano venía a destruirlo. Acuérdate que Jacob con su mamá habían planeado, o sea, mintieron ahí, ¿no? Para robarle la primogenitura, ¿no? Entonces él se acordaba por el mal que le había hecho a Esaú, ¿no? Y cuando él está volviendo, entonces todo eso, Satanás le traía a la memoria: Dios no te ha perdonado, ¿no? Y viene tu hermano para aniquilarte. Acuérdese que Esaú venía también influenciado por Satanás, ¿no? Al encuentro de Jacob. Entonces
manda a su familia a una parte, él cruza un río y él tiene una lucha con el ángel, dice ahí, ¿no? Llegado un momento, ¿no? No lo puede vencer el ángel, le toca una parte de acá del costadito y él queda rengo, ¿no? Entonces él se aferra al ángel, ¿no? Y el ángel le dice, déjame porque raya en el alba, ¿no? Entonces él dice, no te dejaré si no me bendices, dice, ¿no? Entonces el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Jacob, está confesando cómo era, ¿no? Jacob quería decir un ladrón, ¿no? O usurpador, ¿no? Entonces él confiesa su situación, entonces le dice, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, dice, ¿no? Entonces el ángel lo deja y él entiende que Dios había perdonado sus pecados, ¿no? Y él vuelve en paz, esta vez vuelve seguro de que él lo va a proteger en todo su camino, ¿no? Y uno ve el resultado, ¿no? Al encuentro, digamos, de su hermano, ¿no? Y él en esa noche, no es que uno lo redacta en el escritor, él dice, no, peleó así nomás, ¿no? Él había un sufrimiento en él, ¿no? Capaz que ha llorado, digamos, había un dolor por toda la situación que está pasando, ¿no? Por eso es que él se aferra a Jesús y dice, no te dejaré si no me bendices. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando habla de la angustia de Jacob, es por lo cual nosotros vamos a pasar también, ¿no? En estas horas finales, antes de que Jesús venga a la tierra, ¿no? Hablamos de la gran tribulación. Pero que para soportar eso nosotros debemos estar preparados, ¿no? Debemos tener la reserva del Espíritu Santo, ¿no? También dice, el pueblo de Dios, sellado de Dios, luchará con el Señor mientras el enemigo intentará convencerlo de que por causa de sus pecados pasados están completamente perdidos, como lo hizo Jacob. La amarás, no te dejaré si no me bendices. Acá pongo como reflejo, digamos, la historia esta de Noé. Acuérdense, ¿quién cierra las puertas del arca de Noé? Es Dios, ¿cierto? Pero él está 7 días más ahí, ¿cierto? Él dice, bueno, espérate 7 días más hasta que yo traiga el diluvio. Y en esos 7 días él tuvo que tener una fuerza espiritual ahí para soportar 7 días, ¿no? Pues dice, bueno, apenas subas, entres al arca, viene el diluvio, pero Dios me había dicho, espera 7 días más. Pasó un día y capaz que dice, ¿no será que he escuchado mal? Pasó el segundo día, no, y mientras la gente estaba afuera, ¿qué le dirían a la gente? No es que haces ahí, no va a llover nunca, esto, aquello, y empezaron a desanimar a él, ¿no? Pasó el quinto, el cuarto, pero él seguía firme en Dios. Él decía, no, si Dios ha dicho va a pasar eso. Él tenía la fortaleza que había adquirido a través, digamos, de toda su fidelidad hacia Dios, ¿no? Y siendo íntegro en su corazón, hasta que finalmente, ¿no? Viene el diluvio, ¿no? Y la Escritura lo recarga a Jesús, ¿no? Hasta que vino el diluvio y se nos llevó. No entendieron nada de eso hasta que se nos llevó a todo eso. Por esa razón de ser que debemos estar preparados también nosotros, ¿no? En la medianoche más oscura de la tierra, cuando parezca que todos los hijos de Dios van a quedar destruidos o exterminados por sus enemigos, alzarán los ojos y verán las señales gloriosas del retorno del Señor. Entonces, en medio de una tierra tan valiente y de la confusión total de las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad humana, el Señor aparecerá en los cielos con sus santos ángeles. Podemos ver eso también en Mateo 24, 30, ¿no? Al 31. Si quieren leerlo, hermanos, vamos, para que no quede así, hermano. Mateo 24, 30. Leo yo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, ¿no? Dios viene a buscar, dice, a sus hijos, ¿no? Los impíos serán destruidos con el resplandor de sus venidas. Podemos ver también ahí en Mateo 24, 30, que dice con respecto a esto, pero tenemos un versículo más clave todavía, ¿no? Que es en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, 6, 8. Si alguien lo tiene, por favor. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 y 8. Si alguien lo tiene, por favor.
Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles y su poder, y en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, retribución, o sea, condenación para los que no recibieron, dicen otras palabras, el amor de la verdad por Jesucristo, pero también consolación, digo, para los que esperan la segunda venida, ¿no? También tenemos, seguro nos acordamos esto de Apocalipsis, capítulo 6, 14 al 17, ¿no? Donde el 17 dice, ¿quién podrá soportar la hora de su ira? ¿No? Donde el 15, el 16 dice, caer peña sobre nosotros. Habla de la gente que no va a soportar, ¿no?, la segunda venida de Jesús, ¿no? Él llama de los sepulcros a los muertos que descansaron en el Señor y cuya sangre clamaba vindicación desde la tierra. Sabemos también, ¿no?, este pasaje siempre lo hemos usado en algún servicio fúnebre, ¿no?, que está en Primera de Tesalonicenses 4:16, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de ancarte, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor envía a sus ángeles a reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Luego nosotros, esto es lo que acabo de leer, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice en Primera Tesalonicenses 4:17, el pueblo redimido de Cristo es arrebatado al reino de los cielos como Jesús lo había prometido. Esta promesa está sabemos también de memoria, en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, ¿se acuerdan, no? Durante 1000 años gozarán de las bendiciones indescriptibles del reino de los cielos y tendrán la oportunidad de participar del juicio final de los impíos. ¿Dónde dice que nosotros tomaremos parte de ese juicio? En Apocalipsis capítulo 4 dice que recibieron los que tuvieron facultad de juzgar. Ese estaba hablando, digamos, los que resucitaron en la primera resurrección. Pueden anotarlo, buscarlo, está en Apocalipsis capítulo 4 al 6. Tenemos otro capítulo más con referente a esto, es en 1 Corintios capítulo 6, 2 al 3, donde a ver, dice, ¿quién se anima a leer 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 al 3? A ver, 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 al 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Amén, hermano. Eso está relacionado con Apocalipsis capítulo 20, 4 al 6, ¿no? ¿Por qué se prolonga tanto el tiempo de preparación? Ese es, yo digo, ¿no? Siempre que nos reunimos acá en familia, a veces nos olvidamos de pedir la lluvia del Espíritu Santo, ¿no? Estudiamos la Escritura, todo, pero nos olvidamos de esto, ¿no? Acuérdense que Jesús dice, si ustedes como hijos malos saben dar cosas buenas a sus hijos, dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y a veces nosotros no pedimos el Espíritu Santo, ¿cierto? Una falla en mí, como familia también hablamos, y también personalmente para cada uno de ustedes, ¿no? Dice, ¿no? ¿Por qué se prolonga tanto el tiempo de preparación? Durante 150 años los adventistas hemos venido proclamando los mensajes de los tres ángeles, que los encontramos en Apocalipsis capítulo 14, 6 al 13, a todo el mundo. Los miembros de la iglesia hemos venido esperando el derramamiento del Espíritu Santo, conocido como la lluvia tardía. Esa es la predicación que siempre escuché con respecto a la lluvia del Espíritu Santo, ¿no? Ya va a venir la lluvia tardía y va a caer sobre nosotros y vamos a salir a predicar el mensaje del tercer ángel. Es lo que yo he escuchado, o sea, por lo menos lo que yo he aprendido, digamos, en la asociación.
pero nunca nos han dicho que debe haber una preparación especial. ¿Por qué se produce tanta demora? Estamos en tiempos finales, ahora esto es para nosotros, ¿no? ¿Por qué se produce tanta demora? Inclusive, hermanos de otras iglesias, no los adventistas, por supuesto, ellos hablan de la segunda venida también. Por eso decía yo, no vaya a ser cosa que un día de esos hermanos vengan y nos amonesten a nosotros, ¿no? Por falta de preparación, ¿no? Hay hermanos que conozco que cuando te charlan, ¿no? Inclusive no saben de los Éxodo 20, pero ellos te hablan diferente y llega su momento, este señor tiene el corazón limpio, de la manera que conversan, ¿no? En la palabra de Dios todo. Y dice, para nosotros, ¿por qué se demora tanto como pueblo elegido? No creo que el Señor esté esperando que los acontecimientos ocurran de acuerdo con sus anuncios proféticos, antes que Él derrame su espíritu sobre su pueblo. Creo que Él está esperando que su pueblo entre en la bendición espiritual de la primera lluvia y que demuestre su voluntad unánime de proclamar el mensaje de salvación al mundo que perece. Entonces Él dará la lluvia tardía. Los eventos finales de la historia de este mundo ocurrirán inevitablemente. En el año 1868, Elena de Cuaya escribió: la larga noche de lobreguez está pasando, pero la mañana se posterga por misericordia, porque si el maestro viniera, muchos no estarían preparados. La renuencia de Dios a que su pueblo perezca ha sido la razón para que la espera se prolongue, ¿no? Siempre escuché, me acuerdo de Eduardo, ¿no? Una vez dijo, estábamos así, éramos 5 o 6 nomás, ¿no? De 21, decía, de 21 queda y el resto no está preparado, decía, ¿no? Y yo malinterpretaba ese pasaje porque yo veía montones, digo, de 21, digo, sonamos, decía, ¿no? Y había discutido con él, ¿no? Sobre ese tema, porque él estaba dentro de la predicación todavía, ¿no? Después yo comprendí, ¿no? En la escritura es como si a vos te dice, yo diría con violencia acá, ¿no? De todos los que estamos acá, ni uno en 20 está preparado de eso, ¿no? De lo que está registrado, digamos, en los libros, digamos. Y yo diría que estoy en sitio si yo oro todos los días, ¿no? Pero es cierto, de 20 en uno nadie está preparado como Dios quiere para que imparta, digamos, la lluvia tardía. Falta preparación en nosotros. Nosotros estamos registrados en los libros de la iglesia, pero no en los libros de Dios. Dios quiere, digamos, que nos preparemos para esta obra grande de enseñar la palabra de Dios. Y yo entendí, tiene razón, es cierto, no hay uno en 20 que no esté preparado, digamos, para hacer la obra misionera de Jesús. Ahí comprendí, después le dije, disculpame porque yo te malinterpretaba eso. Era una discusión, digamos así, de justo que estamos estudiando en teología. En realidad sí debemos estar bien preparados, no acuérdense que Jesús dice, sé fiel hasta la muerte, o si no, te borraré del libro de la vida. Y esa fidelidad tiene que ver, cuando dice sé fiel hasta la muerte, tiene que ver, digamos, el riesgo de predicar la palabra de Dios, ¿no? La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre los profesos pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza por tantos años, por la indiferencia que hay a veces como hermanos, ¿no? Sabemos la verdad, pongo siempre como ejemplo a mi hermana, ¿no? Yo a ella, a mí, pero somos incapaces de compartir la palabra de Dios a otras personas que no saben del Evangelio, ¿no? Hay una indiferencia total, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Eso lo escribí en 1883 y tiene tanta razón, digo, yo examinando estos pasajes tiene razón, digo, uno por eso dice, ¿no? Que los escritos fueron inspirados, ¿no? Y lo habló en su tiempo. Ella predicó esta partecita que acabo de leer y seguro, ¿no? Que había bronca en lo que estaban escuchando, ¿no? Acuérdense que también tenían esas fallas, ¿no? En 1901 su mensaje era similar: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero, por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea, ¿no? Nosotros sabemos, ¿no? Que todo lo que ha pasado ha quedado registrado en la Escritura para que nosotros saquemos ejemplo y no caigamos, digamos, en semejante, digamos, ejemplo de desobediencia a Dios, ¿no? La venida del Señor
no demorará más que el tiempo que tome la tarea de presentar el mensaje a toda nación, lengua y pueblo. Acuérdense de Mateo 24, 14. Dice que debe ser predicado el Evangelio a todo el reino, y entonces vendrá el fin. Debe ser predicado para testimonios. Inclusive alguien va a predicarme a mí, quizás estoy errado, digamos, no por lo que leo la Escritura, sino de lo que hay en mi corazón. Entonces yo tengo que tener la capacidad de ser amonestado para decir amén, ¿no? Para prepararnos para esta tarea, ¿no? Todas razones para la demora de la lluvia tardía y la segunda venida de Jesús emergen del estudio de los consejos inspirados. Uno, el pueblo de Dios no se ha sometido a la obra purificadora del Espíritu Santo. El pueblo del Señor no ha proclamado el mensaje a todo el mundo con conciencia o celo constante. Debe haber un celo de nosotros por enseñar la palabra de Dios a otra persona, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento repetidamente hicieron sonar la alarma de sus advertencias de que las bendiciones del Señor, de la lluvia natural y espiritual, podrían ser detenidas si el pueblo se apartaba de su voluntad para irse tras dioses o los dioses ajenos o los dioses de este mundo. Podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio, podemos verlo, que habla de la lluvia tardía, temprana y tardía. Si alguien lo tiene, por favor, Deuteronomio capítulo 11, 13 al 17. Si alguien lo tiene, por favor, puede leerlo. Deuteronomio 11, 13 al 17. Si obedecéis diligentemente a mis mandamientos, que os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo enviaré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía, y cosecharás tu trigo, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tu ganado, y comerás hasta saciarte. Cuidad de no dejaros seducir, ni os desviéis para servir a otros dioses, ni os postréis ante ellos, porque se encenderá el enojo del Señor, cerraría los cielos, no habría lluvia, la tierra no daría su fruto, y perecerían enseguida en la buena tierra que el Señor da. Cuando dice no enviar, dice si obedecen, sería así, ¿no? Yo enviaré la lluvia temprana y la tardía, que está relacionado con la lluvia del Espíritu Santo, pero si desobedecen, no voy a enviarle la lluvia. Eso lo relacionamos con la lluvia del Espíritu Santo, ¿no? Esto está en comparación con Joel. Joel lo sabemos, ¿cierto? De la venida del Espíritu Santo. Joel capítulo 2, versículo 23 al 28, si alguien lo tiene, mientras yo leo Oseas capítulo 5, 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia, me buscarán, dice acá. ¿Qué dice Joel? Hay un pedido acá de Joel, en Joel 1, hay un pedido acá de Dios para con su pueblo, ¿no? Fíjese, ¿no? Joel, capítulo 1, ¿lo tienen? Joel, capítulo 1, versículo 12 al 18, yo leo, ¿no? La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano y todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñidos y lamentad, fíjese esto es para nosotros, ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asambleas, congregad a los ancianos,
y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Y acá hay un pedido, ¿no?, de que debemos clamar ante Dios, ¿no? Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Cómo gimieron la bestia, cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pasto, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrasó todos los árboles del campo. La bestia del campo clamarán, y también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Acá hay un pedido de arrepentimiento, ¿no?, que debemos ayunar, y uno diría, ¿no?, en aquel tiempo sería la ropa, dice, rasgarnos la ropa, en este caso sería nuestro corazón, ¿no? También tenemos en 28, donde habla, digamos, de la promesa de la lluvia del Espíritu Santo, ¿no? Después que el pueblo se haya arrepentido, ¿no?, usted puede leer todo el capítulo 1, 2, hasta el 28, usted va a encontrar que Dios pide un arrepentimiento al pueblo, ¿no? Y después de eso dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, y sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y acá está el mensaje para todos nosotros. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, ¿no? Hay un remanente, ¿no?, que tiene que prepararse para esta actividad, ¿no?, que sería la predicación de la palabra de Dios. Todos estos profetas suplicaron, inclusive a costa de su vida, ¿no? Puede ser que los profetas cuando venían y amonestaban al pueblo eran odiados, inclusive hasta muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque al pueblo elegido de Dios no le gustaba la amonestación que daban, ¿no? Dice, ¿hasta qué punto hemos seguido el consejo divino en este aspecto? ¿Cuán insistentemente oramos personalmente o en conjunto pidiendo la limpieza del pecado y suplicando el derramamiento del Espíritu Santo? En cierto lugar, dice el escritor, fui a predicar sobre este asunto, o sea, sobre el arrepentimiento para las lluvias tardías. Iba a predicar esto y como sabía que iba a venir, pusieron un cartelito, ¿no? Dice, en el púlpito, dice, había un banderín que tenía un emblema y en él se podía leer, Señor, por favor, danos la lluvia tardía hoy, decía, ¿no? Predica y había un cartelito que habían puesto los que estaban en la iglesia, dice, danos la lluvia tardía hoy, decía, ¿no? Dice, admiré el fervor de las personas de esa congregación, pero no es presuntuoso de nuestra parte esperar que el Señor actúe antes que sigamos su consejo y por su gracia cumplamos las condiciones que Él nos pide. Por eso decía, ¿no? Debemos prepararnos, digamos, Dios no va a enviarnos la lluvia del Espíritu Santo si no nos preparamos, ¿no? Por eso Él dice, no es presuntuoso pedir la lluvia tardía antes de prepararnos nosotros. Hemos visto en Joel, yo elegí este de Joel nomás, ¿no? Pero usted lee Osea y todos los profetas menores que decimos, todos ellos para recibir esta bendición de Dios tuvieron que consagrarse a Dios, purificarse, digamos, sus vidas. Usted puede ver Esdras nomás, Nehemías y Esdras, usted está viendo ahí un consejo para nosotros, ¿no? En algunas partes, digamos, decimos el reavivamiento de Esdras y Nehemías que hace a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo había vuelto después de 70 años de cautiverio
habido con alegría, pero después que se fueron Esdras y Nehemías a su lugar de trabajo, vuelven a los años y ven que el pueblo otra vez estaba en pecado, ¿no? Y él les recuerda, ellos son los que examinan, ¿no? No es que todas las desgracias que nos ha pasado, y él empieza a contar así la historia, todas estas consecuencias, digamos, que hemos acarreado han sido por causa de nuestra desobediencia, por haber profanado, digamos, los días de reposo y otras leyes que Dios nos ha impartido, y el pueblo dice verdaderamente hemos pecado. Entonces el pueblo se consagró de nuevo para que ellos pudieran también, ¿no?, transmitir la enseñanza a los que les rodeaban ellos a través de los sacrificios que ellos hacían. Y así también nosotros, ¿no?, que debemos estar preparados, ¿no? Si escuchas y obedeces los preceptos que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, sirviéndole con todo el corazón y con todo el alma, yo mandaré a tu tierra la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y la tardía. Hemos leído eso en Deuteronomio capítulo 11, 13, 14, ¿no? Es bueno, digamos, el consejo que nos da, ¿no? No hay nada, escucha esto, ¿no? No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente, ¿no? Si el pueblo de Dios se dispone con oración y entrega total a Dios de quitar todas las fallas que hay personalmente en cada uno de nosotros, dice, ese es el terror más grande que puede haber para Satanás. Por eso Satanás en este mundo hoy, digamos, trabaja a través de todas las costumbres que uno ve alrededor del mundo. Inclusive charlaba, ¿no?, el carnaval, me decía un muchacho, ¿no? Yo salí el viernes a visitar a la hermana Karina, y cuando venía por allá me acerco, quería entregar un folletito a un amigo, y cuando me acerco, mi amigo me ve y me da la mano y me deja conversando con otro muchacho. Y ¿qué pasó ahí? No, en fin. Y viene una chica y yo estaba tranquilo ahí, y viene y me ha hecho, me ha llenado la cabeza de polvo. Yo estaba en mi mochilita, y a él también. Y yo digo, ¿no? Cualquiera que me conozca y me vista así con talco es como ese hermano ahí anda jugando en carnaval, diría. Pero ponía un ejemplo como yo, ¿no? Y en estos tiempos, ¿no?, en estas fiestas de carnavales, hasta el cristiano que se dice ser fiel a Dios anda por allá por Purmamarca, por cualquier lado, ¿no?, en tiempo de carnavales, ¿no? Y eso no debe ser así para nosotros, ¿no? Yo sé que a veces uno quiere, porque así nos hemos criado, digamos, en la costumbre del mundo, y de repente conocemos a Dios, y a veces no es doloroso dejar esas costumbres, ¿no?, por hablar de carnaval, entre otras cosas, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que dejemos todo eso, ¿no? Porque si como hijos de Dios seguimos participando de eso, Satanás se pone contento. ¿Por qué? Porque sabe que a través de esa falla Dios no puede mandar la lluvia del Espíritu Santo, ¿no? Dice, si se hiciera la voluntad de Satanás, no habría ningún otro reavivamiento, grande o pequeño, hasta el fin del tiempo. Pero no ignoramos sus maquinaciones, sabemos ya de qué manera Satanás va a trabajar en contra de nosotros, ¿no? Es posible resistir su poder cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios. Vendrá la bendición, así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que se produzca el derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios. Los impíos y los demonios no pueden estorbar la obra de Dios o excluir su presencia de las asambleas de su pueblo. Si sus miembros con corazón sumiso y contrito confiesan sus pecados y se apartan de ellos y con fe demandan las promesas divinas, cada tentación, cada influencia opositora, ya sea manifiesta o secreta, puede ser resistida con éxito. La clave que Jesús nos da es a través del escrito de Zacarías, que a veces nosotros por ahí lo leemos, pero pasa por alto, ¿no? Yo los invito a ver Zacarías, capítulo 4, y que sé lo que dice ahí para todas nuestras debilidades. A veces cuando nosotros queremos hacer, inclusive hasta para regalar un folleto, decimos, ¿no? ¿Quién se anima a leer Zacarías capítulo 4, versículo 6? Entonces respondió
y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, ¿qué dice? No con el ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí estaba, el pueblo estaba presentando, digamos, sus dudas a Dios, ¿no? Ellos decían, pasa esto, pasa aquello, y Dios le contesta, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, ¿no? Entonces está hablando del Espíritu Santo ahí, ¿no? Joel predice que la lluvia tardía del Espíritu Santo será derramado poco antes del fin del tiempo. Después de describir la primera lluvia y la tardía, Joel presenta el día grande y espantoso de Jehová que hemos leído hace rato, ¿no? En Joel capítulo 2, ¿no? Sabemos que esta profecía tuvo un cumplimiento inicial en el día del Pentecostés. Sabemos también, ¿no? Eso está en Hechos capítulo 2, 16, 21. Pero sabemos también que el día del Señor no ocurrió después de este acontecimiento. La secuencia de los eventos de Joel señalan el gran derramamiento final del Espíritu Santo poco antes de la segunda venida de Cristo. Es fascinante, dice, comparar Joel con 2:28 al 32 con Apocalipsis capítulo 6, versículos 11 y 17. Joel habla primero de un gran derramamiento del Espíritu Santo. Este es seguido por señales en el mundo natural, incluso en día oscuro, en Joel 2:30-31. Estas señales ocurren inmediatamente antes del día del Señor, durante el cual los únicos sobrevivientes serán los que tienen el nombre del Señor en sus frentes. El Apocalipsis nos habla de la vindicación de los muertos justos, seguidos por los seres vivos que están siendo hechos completos. Podemos ver, solo el Espíritu Santo puede hacer esta obra por los creyentes. Hemos visto en Romanos, ¿se acuerda hace rato? Entonces Juan describe los acontecimientos asociados con la segunda venida de Cristo. Incluso el día oscuro, la caída de las estrellas y la aparición del Señor que destruye a todos los que han rechazado los llamados de la misericordia, ¿no? Para estar preparados y encontrarse con Él. Eso podemos leer en Apocalipsis capítulo 6, 12 al 17, donde los que no obedecen a Dios van a suplicar que los montes caigan en ellos, ¿no? Y como en el caso de Joel, el remanente que sobrevive son los que han suplicado la liberación. Apocalipsis, uno puede ver Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8, y el 13 y 14 es espectacular estos versículos, ¿no? Esto no descarta el cumplimiento, sabemos, ¿no? La lluvia por ejemplo, ¿no? El oscurecimiento del sol el 19 de mayo de 1780 y la caída de estrellas de 13 de noviembre de 1833. El punto es simplemente que tales acontecimientos fueron tipos o ejemplos de los grandes acontecimientos que ocurrirán inmediatamente antes de la venida de Jesús, el gran día final del Señor. Uno puede comparar con Isaías 13, 9, pueden leerlo, podemos buscar Isaías capítulo 13, 9 al 11. Acuérdense que Jesús daba evidencia, ¿no?, de que el sol se iba a oscurecer y que las estrellas iban a caer. Pero estos acontecimientos se vuelven a repetir, pero son universales, ¿no? Si uno ve que el sol se oscurece, lo van a ver todos, no va a haber en cierta parte del mundo nomás, ¿no? Si caen las estrellas, van a verlo todos también, no solamente una parte nomás, ¿no? La luna como sangre lo van a ver todos, no solo una parte nomás. Acuérdense que a veces decimos, no hay luna como sangre, y del otro lado pueden verlo solamente por televisión, porque cuando llega a ese lugar la luna sigue normal, ¿no? Pero estos acontecimientos van a ser mundiales, ¿no?, para reavivar lo que hay en el corazón, ¿no? ¿Quién se anima a leer Isaías 13, versículos 9 al 11? Unos versículos más terminamos. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Bien, se da cuenta que este versículo habla de estas señales. Se han cumplido las señales, ¿cierto? Que
que Jesús mismo decía, ¿no? Pero acá en Isaías está hablando de señales universales, ¿no? Que todo el mundo va a verlo y va a ser antes de la segunda venida de Jesús, ¿no? También tenemos, si quieren anotarlo, que está la misma referencia con Ezequiel capítulo 32, 5 y 8, ¿no? Que tiene la misma secuencia, ¿no? Describiendo los eventos inmediatamente previos a la venida del Señor, Elena de White escribió: multitudes de hombres perversos profirieron gritos de triunfos, burlas e imprecaciones. Están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Tanto Joel como en el Apocalipsis, el derramamiento final del Espíritu Santo, que conduce al pueblo de Dios a estar con condiciones espirituales correctas para esperar el retorno del Señor, ocurre poco tiempo antes del regreso de Jesús. ¿Qué hace la lluvia tardía por el pueblo de Dios? Sabemos, ¿no? Después de esto derramaré mi espíritu, dicen Joel, ¿no? ¿Qué hace la lluvia tardía por el pueblo de Dios? Siempre digo, ¿no? Que uno debe estudiar la Escritura, ¿no? Acuérdense de este pasaje cuando dice que Jesús dice, ¿no? Cuando ustedes sean llevados presos, no estén pensando lo que van a decir, dice, sino dice que el Espíritu mismo va a darle palabras para que ustedes hablen, dice, por el cual dice no lo va a poder contestar nadie, dice, ¿no? Pero ¿cómo podemos saber para que el Espíritu Santo nos haga recordar? Es estudiando la palabra de Dios, ¿no? Si no, no va a poder, el Espíritu Santo no va a actuar en nosotros, vamos a estar parte, o sea, vamos a ser los perseguidores en vez de ser los perseguidos, ¿no? Por eso se nos insta que debemos escudriñar la palabra de Dios, ponerlo en práctica, y cuando pase esta cosa no temas por tu vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a darte palabra para que vos te puedas defender, ¿no? Y a través de esa palabra que vas a hablar, guiado por el Espíritu Santo, otras personas van a venir a Cristo, ¿no? Los creyentes recibirán revelaciones directas de Dios en forma de visiones, sueños. El efecto del Espíritu en cada corazón fiel será doble, ¿no? Primero, las victorias espirituales de los creyentes que han sido experimentadas bajo la lluvia temprana se repetirán. La lluvia tardía sella su estado de triunfo, de modo que Satanás y sus demonios no puedan seducirlos a pecar, ¿no? Es espectacular esto, ¿no? De la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Y que hemos leído, ¿no? Inclusive, ¿no? En los escritos de Elena de White, ¿no? Dice que debemos vaciarnos del yo. El yo es como que yo sea incapaz, digamos, de ver mis defectos y no los pueda, digamos, arreglar con la ayuda de Dios, ¿no? Por eso dice, debo vaciarme del yo, debo sacar todo lo que impide que yo me vaya a los pies de Jesús, ¿no? ¿Para qué? Para que Dios pueda mandar la lluvia del Espíritu Santo, ¿no? La lluvia tardía se nos ha prometido y nosotros lo retardamos justamente por nuestro accionar de nuestras vidas, ¿no? Quiero que me aguanten un ratito. Acá preparé estos folletitos, son 4 juegos, se entregan 2, digamos, tengo un ejemplo, uno de esos y otro de, todos están así en parejitas, si no que ustedes los separan. Acá tiene hermano, tengo más después para darle allí. Hermano Gustavo. Hermano Lito. María. ¿Perfecto? ¿Ah? Sí. Después si quieren folletos, pidan nomás siempre se digan. Estos folletos, cuando los entreguemos, hagámosles con oración. Si bien es cierto, de paso nos vamos acostumbrando, ¿no? Porque va a llegar un momento en que tenemos que hacerlo en masa, ¿no? Inclusive, yo lo digo por mí mismo, a veces me es difícil, digamos, inclusive entregar un folleto a mis amigos, ¿no? Yo tengo 3 amigos que me respetan en todo, 4 son, pero cuando yo les hablo de la palabra de Dios hay un rechazo total, ¿no? Entonces, pero uno quiere, por lo menos, que reciban el folleto y de ahí, para que ellos estén, digamos, no tengan que decir, digamos, que uno no les ha entregado el folleto, ¿no? Y a veces uno tiene ese recelo, ¿no? En la mente, en el corazón, y uno no quiere, digamos, dar el folleto.
Y yo les invito a que lo hagan, digamos, ¿no? Que compartan la palabra de Dios también con nuestros parientes primeramente y después uno va saltando, digamos, hacia las demás personas. Dios les bendiga y con este mensaje es para mí mismo, digamos, debemos afligirnos, ¿no? Prepararnos para que Dios nos pueda usar. Inclusive, ¿no? Hemos leído, ¿no? Que uno debe tener un espíritu dispuesto voluntariamente para enseñar la palabra de Dios. Entonces Dios va a ver que sos un instrumento que quiera hacer la obra de Dios, entonces Dios va a darte la lluvia tardía para que hagamos este trabajo, ¿no? Acuérdense de los trabajadores de la 11ª hora, personas que en ese momento, en la última hora, van a recibir el mensaje de Dios y capaz que lo estén haciendo más que nosotros, ¿no? Dios les bendiga, hermano.